Y la última plática de hoy es el doctor Carlos Best, que él viene desde Guadalajara, Jalisco, México, es profesor titular del Departamento de Hemato allá en el Hospital General de Occidente, internista hematología por la Universidad de Guadalajara y su interés clínico es más por hematopatías malignas crónicas, por eso él nos va a hablar de neoplasias mieloproliferativas crónicas. Buenas noches. Voy a hacer algunos comentarios sobre un grupo de trastornos mieloproliferativos que propiamente se llaman neoplasias mieloproliferativas. Es complicado hablar de tres patologías a la vez, con comportamiento clínico patológico parecido, pero a la vez muy diferente. De tal suerte que les daré más bien un enfoque personal de cómo aprecio yo este grupo de padecimientos. Cuando uno revisa un poquito la historia de las neoplasias mieloproliferativas, surgen nombres como Birkhoff, como Osler, como Vázquez. Seguramente a Vázquez no lo han escuchado, curiosamente un apellido latino en un médico francés, pero la polistemia rubro-vera se llamó enfermedad de Vázquez. Y este doctor Vázquez era un cardiólogo bastante inteligente, por cierto, del siglo XVIII en Francia. Él reconoció la importancia del incremento en la cuenta sanguínea expensas de glóbulos rojos y la contribución que podía tener a la falla cardíaca. Entonces Vázquez, el doctor Dameshek reunió este grupo de patologías dispersas, entendiendo que tenían comportamiento clínico y características patológicas parecidas, y las agrupó con el nombre de desórdenes mieloproliferativos. Ahí estaba y sigue estando la leucemia mieloide crónica, por ejemplo. El siguiente gran paso en esta historia de estas enfermedades fue hacia el año 60, cuando se descubre el cromosoma Filadelfia, y en el año 73 se caracteriza perfectamente bien esto por la doctora Rowley, lo que da lugar a entender el rol patogénico de BCR-ABL, y ahí se separa, porque hacia el principio del 2000, 2003 por ahí o antes, 2003, el doctor Brian Drucker, una figura prominente en mieloide crónica, en el desarrollo de inhibidores de tirosina y imatinib, hace de la mieloide crónica punto y aparte. Tal suerte que estos trastornos se quedan un poquito solos, se queda mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial y polirrubra vera, se quedan solos. El siguiente hito fue hacia el año 2005, cuando 4 grupos de investigadores de forma separada encuentran una alteración constitutiva en una molécula accesoria en la porción transmembranal de algunos receptores o receptores para mensajeros bioquímicos, para citocinas, para factores de crecimiento. Una proteína de la familia de llanosinasa, propiamente JAK2. Todos concuerdan en que la sustitución de un aminoácido en la posición 617, valina por fenilalanina, hacía de esta proteína, esta molécula, una molécula disfuncional. Y hay que entender una cosa, si concebimos un poquito un receptor transmembranal, posiblemente como el agua, el grifo del agua, la llave con la que giramos y modulamos el agua que sale o que deja de salir al lavabo, ese es JAK2. Cuando la manija se pierde, cuando esta manivela se pierde, entonces queda constitutivamente activándose porque JAK2 dejó de funcionar. Por un detalle tan simple como la sustitución de un aminoácido en una posición muy específica. Esa fue la segunda revolución en neoplasias mieloproliferativas. Y estamos entrando justamente en la era de los blancos moleculares.
se había identificado imatinib y estaba escrito que se iba a identificar una droga que impactara esta mutación para inhibir la fosforilación hacia abajo y con ello la proliferación y supervivencia de las clonas que dependían de esto. Ya con esto en mente, la OMS, aprovechando la revisión que hizo en el 2008, agrupa estas patologías y luego se revisa esta en 2016. Ahora bien, ¿por qué se estudian juntas? Pues realmente se parecen. Tienen alteraciones moleculares que comparten. Hablamos ya de JAK2, pero calreticulina, MPL y otras son compartidas de una u otra manera. Tienen un curso crónico, a veces indolente, entre comillas, susceptible a tener una transformación precedida de una etapa de aceleramiento, y todas pueden tener fibrosis de la médula ósea. ¿A qué le recuerda eso? A la amiloide crónica. La amiloide crónica se comporta igual, pero tiene un driver muy específico. De hecho, en la clasificación nueva del 16, la amiloide crónica sigue ahí, pero con punto y aparte. Esta que es muy rara, y esas son las que vamos a intentar revisar un poquito. Estas son las publicaciones que comentaba antes, de 2005, en revistas de muy alto impacto, por ejemplo, Nature, Lancet, Cancer Cell, New England. O sea, ¿qué más pueden pedir? Esto es de primer mundo. 2005, han pasado 14 años. Y esto ocasionó una gran revolución en estos padecimientos. Y esta es la molécula mala de la película. Este es JAK2. Vean cómo es una molécula adyacente a un receptor transmembranal de señales de crecimiento y proliferación, y que actúa como una válvula que permite cerrar el estímulo o abrir paso al estímulo. Pero cuando la válvula se vuelve independiente del estímulo, simple y sencillamente se está señalando de forma constitutiva todo el tiempo, induciendo señales de proliferación y supervivencia a través preferentemente de STATs. Después de que se entendió el rol del JAK2, se descubrió poco tiempo después, hacia 2013, en medicina esto es poco tiempo, se descubrió que calreticulina estaba presente como en el 25-30% de los casos que no expresaban JAK2, y que sumando a MPL realmente nos deja un porcentaje como de 5-7% de sujetos con neoplasias mieloproliferativas que no tienen un driver identificable. Y existe una buena correlación entre el comportamiento clínico y el fenotipo de la enfermedad y el driver que está dominando al grupo de pacientes. En polirrubra vera es obvio que la prevalencia de la mutación JAK2 o bien la mutación del exón 12 de JAK2 es dominante. Si juntamos las dos, 95 y 2 o 3, como 97-98% de los casos tienen JAK2 involucrado en polirrubra vera. Esto no es cierto para mielofibrosis ni para trombocitoma esencial, pero el porcentaje no es nada despreciable, para ambas entre 50 y 60%, mientras que calreticulina ocupa, como ustedes ven, alrededor de 25-15% por ahí, de acuerdo a esta gráfica de pastel que ustedes tienen a la vista. Y el comportamiento, pues entonces correlaciona un poco con el trastorno o el fenotipo de la enfermedad. No son, como ustedes pueden entender, las únicas mutaciones en el contexto de una neoplasia mieloproliferativa de células madre pluripotentes que tiene un comportamiento clínico evolutivo
habitualmente dominado por las alteraciones subsecuentes de genes que pueden ser codominantes y conducir a una transformación de un fenotipo hacia un fenotipo leucémico. Entonces se entiende perfecto que genes o moléculas involucradas en neoplasias mieloides se estén expresando y se expresan de forma muy parecida en las tres patologías, lo cual hace de esto evidentemente un grupo muy compacto, con un comportamiento clínico bien parecido en el contexto biológico, y si le diéramos tiempo a las enfermedades, si el sujeto que las padece, el paciente, tuviese el tiempo para transcurrir, posiblemente conduciría a un fenotipo muy parecido, que sería básicamente una fase gastada con mielofibrosis y transformación leucémica. Esto no ocurre necesariamente así. El comportamiento de la pólvora vera, de la trombocitopenia esencial puede cruzar por ahí, pero a veces el tiempo no es el que se requiere. Y para mielofibrosis primaria más frecuentemente puede ocurrir. Obviamente que los genes están involucrados en un montón de funciones que tienen que ver con proliferación y supervivencia celular. Incluso, actualmente se han identificado alteraciones en genes que tienen que ver con la regulación epigenética de la expresión de genes que involucran supervivencia, proliferación y diferenciación celular. De tal suerte que ya se está pensando en utilizar terapias dirigidas en combinación para modular la respuesta epigenética a la expresión génica.